Hola Iglesia Gracia, cada uno de ustedes sea bienvenido. No cabe duda que Dios movió sus corazones para que hoy se conectara a nuestro canal. La palabra de Dios tengo la certeza que va a llegar a sus corazones. Así que te exhorto que abras tu corazón, abre tu alma, tu espíritu y sin duda alguna Dios hoy hablará a tu corazón. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bendecidos. Yo, la verdad, bastante emocionada, bendecida, privilegiada y honrada de la oportunidad que me da el pastor de estar hoy aquí frente a ustedes, ¿verdad? Realmente Gracia fue mi primera casa y yo creo que nunca hemos cortado el cordón umbilical porque de una u otra manera siempre regresamos o estamos pendientes aquí de todo y es un privilegio realmente el poder estar hoy aquí presente, ¿verdad? Al pastor, honro la vida del pastor, fue la primera instrucción y el acompañamiento que me brindó y agradezco aún su cuidado, su cariño, su amistad y su confianza, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a iniciar. Quiero presentarme, ¿verdad? Mi nombre es Kimberly Paola Hernández Golón. Tengo 32 años, pero mi historia empieza. Tengo que darles un poco el contexto para que puedan entender que hoy, por qué estoy aquí, ¿verdad? Y es que hace 16 años, 17 años, porque ya tengo 32, hace 17 años recibí un diagnóstico de un osteosarcoma óseo. Y esto quiere decir un cáncer en el hueso, en el fémur. Debido a esto, pues yo antes de eso tenía una vida normal como adolescente, ¿verdad? Y laboraba, pequeños emprendimientos, cositas que uno hace instruido por sus papás, pero el estudio, amigos y vida que uno puede tener en esa temporada y en esa etapa de la vida, ¿verdad? A los 15 años, precisamente yo me encantaba hacer deportes, amaba hacer ejercicio. Yo estaba en atletismo, en fútbol, en básquet, en todos los deportes habidos y por haber. Y a los 15 años me dan un diagnóstico de un osteosarcoma óseo, un cáncer en el fémur. Y viene el diagnóstico a dar un impacto en la vida, no solo en mi vida, sino en la vida de mis padres, ¿verdad? Porque, bueno, ¿y ahora qué sigue? La desinformación y el miedo alteró totalmente el diagnóstico, también acompañado de esto, ¿verdad? Porque se decía de que no tenía solución. Fue el primer caso en Guatemala de un osteosarcoma óseo. No habían tenido anteriormente un caso similar. Ahora ya hay más, lamentablemente, pero en esos años yo fui el primer caso. Y pues nos metimos a un proceso de quimioterapias, de proceso de cirugías, pero yo quedé 5 años en silla de ruedas, ¿verdad? 5 años para volver a caminar. Pasé 2 años en silla de ruedas, después sucesivamente muletas, andador, bastón y hasta que pude caminar nuevamente. Y a lo largo de todo eso, las personas, yo vivo en un pueblo pequeño, ahora ya no es tan pequeño, pero donde toda la gente se conoce y el diagnóstico que a mí me dieron desató una gran noticia y empezaron a visitarme diferentes grupos de pastores, de sacerdotes, de iglesias en el hogar, de ministros, de un montón de personas, de grupos de personas de todas las índoles, ¿verdad? Y siempre en casa fue como bienvenidos y que oraran por mí. Y a través de esto, personas y pastores me daban palabra, que mi vida iba a usar, que Dios iba a usar en mi vida para glorificarse, ¿verdad? Que yo iba a predicar su palabra, que iba a compartir de sus buenas nuevas. En ese momento yo no lo entendía porque yo no conocía al Señor. Y eso es lo más interesante, ¿verdad? Les di el contexto, pero a pesar de que iba sanando físicamente, mi alma y mi espíritu iban degenerándose y desgastándose, ¿verdad? Porque el cáncer pues no solo es una batalla físicamente, sino que emocionalmente, espiritualmente, mentalmente.
Y en este caso yo iba ganando la batalla físicamente, pero perdiendo literalmente el alma y el espíritu, las ganas, la batalla. Y viene palabra de Dios de varias personas y yo en ese momento no la recibía, no la creía y no la aceptaba. Porque yo realmente era un enojo el que yo tenía y todo el mundo me decía, es que Dios te sanó, Dios te liberó, Dios te está dando una segunda oportunidad, porque a mí me habían dado diagnóstico de 2 años con tratamiento y 1 año sin tratamiento. Así, era un cáncer terminal porque lo detectaron cuando ya estaba en etapa terminal, ya no había qué hacer, ¿verdad? Entonces, después procedió todo este tiempo y este proceso. Y las personas me decían, qué bendición, qué bendición, qué bendición que estés viva, que estés feliz, que estés viviendo la vida, que estés aquí. Pero yo por fuera era como, sí, gracias, ¿verdad? Sí, está bien. Pero por dentro yo no encontraba el sentido de mi vida, no encontraba la razón de ser, no encontraba la razón de existir. Y yo le decía a Dios, ¿por qué me dejaste así? Mi vida no es esta. Yo amaba correr y no puedo correr. Yo amaba saltar y a puras penas puedo caminar. No puedo andar ni valerme por mí misma. Y yo le decía, no, yo no quiero esto, llévame, mátame, le decía yo. Por favor, llévame, me quiero morir. Entré en un proceso de depresión definitivamente. Y fue un proceso bastante duro que yo trataba, porque realmente día a día yo trataba de sobrevivir ese día. Trataba de sobreponerme a lo que vivía. Pero no encontraba nada que me satisfaciera, que me llenara o que me dijera, por esto vivís, por esto estás aquí, por esto Dios te sanó y te dejó y te dio esa segunda oportunidad. En medio de todo esto, llegó a los 25 años, pasaron 10 años en esa batalla, donde literalmente traté de llenar y de hacer muchas cosas, con refugiarme en el alcohol, con diferentes tipos de cosas. Trataba de llenar a través de muchas cosas, de saciar mi espíritu, de sentirme viva y de sentirme bien y de sentirme el por qué estoy aquí, el por qué me dejó Dios en ese momento. Y a los 25 años, ahí es donde todo empezó. Ahí todo fue una antesala, todo lo que les he contado fue un contexto para que ustedes pudieran entender el por qué hoy yo estoy aquí. A los 25 años, Dios me rodea de personas que sembraban y sembraron de una forma tan especial y cálida su palabra en mí. Y honro la vida de mi amiga aquí presente porque yo no era cristiana, pero llego a un lugar de trabajo donde iba huyendo de otro lado. Y me encuentro a ella y todos los días en mi refacción o en mi mesita en el escritorio encontraba un versículo. Y fue la mía que me empezó a decir, vamos a tomar un café. Y yo, ¿a tomar un café? Hay otros lugares más llamativos. Y ella, no, vamos a tomar un café. Después de un café me empezó a invitar a una reunión y a otra reunión. Pero yo por compromiso, literalmente por compromiso, las personas, como les digo anteriormente, por lo mismo del caso, fue muy sonado y me invitaban a reunión de jóvenes y llevaba una doble vida. Y decía yo, sí, miren, échenle ganas, Dios sana, pero sana físicamente, pero yo estaba muriéndome literalmente por dentro. Hasta que llegó un punto de mi vida donde toqué fondo. Y a los 25 años conozco al Señor y yo ya había escuchado mucho de Él, pero de oídas lo había oído, mas ahora lo conozco, porque en ese día el Señor se revela conmigo. Yo había escuchado mucho de Él,
decía que sanaba, que liberaba, que restauraba, que levantaba, que acompañaba, que guiaba, pero no lo hacía viva, no lo conocía, no lo vivía. Y a los 25 años, solita en mi cuarto, yo le dije, Dios, ya, estoy cansada de vivir así y de que también me digan que tú eres un Dios, que esto, que acompaña, que restaura, y yo no estoy viva, no me siento viva. Y dicen que a través de tu palabra tú te revelas. Y yo tenía una Biblia empolvada, católica por ahí, sosteniendo y haciendo cuña de algo. Y fui a traer la Biblia y dije, bueno, voy a abrir la palabra y voy a abrir la Biblia al azar. Y si tú quieres decirme algo, que seas tú a través de ahí. Por la misericordia, la gracia, el amor y el favor del Señor, yo abro la Biblia así al azar, ¡pum! Y la abro en Isaías 40, aquí tengo Isaías 44, 17 y 18, donde decía todo lo de la idolatría, donde decía todo lo de la construcción. Dice, con el resto hace un Dios su ídolo, se postran ante él y lo adoran, y suplicante le dicen, sálvame, pues tú eres mi Dios. No sabe nada, no entiende nada, sus ojos están velados y no ven, su mente está cerrada y no entienden. Y mi mente estaba cerrada y mi velo estaba puesto. Pero en ese momento, cuando yo leo estos versículos, cae esa venda de mis ojos, se rompe ese velo. Yo puedo entender que realmente yo había estado buscando dioses, yo había estado buscando cosas donde no las iba a encontrar. Y en ese momento es donde cae la revelación a mi vida y donde yo puedo ver realmente quién es Dios. El Dios del que me dicen, el Dios que no es indiferente, el Dios que no tiene los ojos velados, sino que escucha, que siente, que ve, que acompaña, que guía, que restaura y que levanta. Y es que su palabra dice también que, la palabra es más cortante que una espada de 2 filas. Y a través de su palabra, el Señor a mí me reveló de su gracia y de su amor por mí. Y ahí es donde empieza, ahí es donde todo empezó. Yo fijando mis ojos en la cruz y conociendo a ese Jesús del que muchos me habían nombrado. Ahí fue donde yo descubrí la gracia inalcanzable y el amor inagotable de Jesús. Y en ese momento yo me resistí tanto porque me decían antes, acepta al Señor, hacer la oración de fe. Y yo estaba en las reuniones durante las actividades, pero cada vez que hacían el llamado, yo me iba al baño, me iba atrás, yo escapaba porque decía, esto es mucho, esto es un gran compromiso y yo no estoy dispuesta a adquirirlo. Porque no sabía a quién iba a seguir, porque no sabía quién era el que me estaba llamando, porque no sabía quién era en realidad el que se estaba revelando a mi vida. Y ahí entendí lo que dice también Isaías 53:5, que dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. En ese momento fue donde yo entendí esa palabra de decir, nadie más me sanó, nadie más me liberó, nadie más lo hizo. Fue Jesús en esa cruz, fue Jesús a través de su sangre derramada en esa cruz. Él se hizo vil para que yo me hiciera bien. Él se hizo enfermedad para que yo sanara. Él se hizo muerte para que yo viviera. Y ahí fue donde yo pude rescatar, revivir, y donde el Espíritu Santo pudo soplar ese aliento de vida en mi ser, porque físicamente estaba viva, pero espiritualmente
en el alma, en el corazón y en la mente estaba muerta. Pero entender su palabra, su amor y su gracia fue la que me dio ese aliento de vida y el que yo pude decir: hoy entiendo todo lo que decían, hoy entiendo todo lo que me anunciaban, hoy sé y hoy sí doy gracias genuinamente el estar hoy de pie, el estar hoy aquí, el verdadero sentido de vivir, respirar, porque es el caminar con Él. Y en todo este tiempo, cuando acepté yo a Jesús, me enfrenté a una serie de problemas. Literalmente, el diablo sitió para que yo no pudiera vivir el evangelio como hoy lo vivo. Y eso me hacía recordar, y me hace siempre recordar, porque habían días en los que ya nadie estaba. Y no era porque no querían, sino que porque no se los permitían. Y donde solo Jesús estaba, en la bodeguita, al final de la casa donde hoy estoy, donde no tenía ni luz, pero ahí era mi refugio. Y ahí el Señor se mostraba como padre, como amigo, como pastor, como compañero. Ahí fue donde me instruyó. Y yo anhelaba, quemaba dentro de mí algo que querer saber más de Jesús, de ese Jesús que me hablaban. Querer no solo saber, sino vivirlo. Querer experimentar y vivir esa pasión y ese caminar con mi Señor. Y lo que el pastor ya les adelantó y les contó, las cosas que hacía. Y dice que uno hace muchas cosas por amor, muchas locuras por amor. Y yo tenía un amor y una pasión, y sigo teniéndola por Jesús, que en ese momento no me importaba nada. Aun cuando me decían no, yo insistía para poder estar y salir. Y Dios en todo ese tiempo proveyó los medios, proveyó las cosas, los recursos, las personas y los lugares para que pudiera vivir y ser instruida a través y en medio de esa opresión y ese sitio en el que estaba. Y fue donde llegué a Gracia, porque buscábamos un servicio por la tarde. Y donde conozco a los pastores y como podían, me acompañaban y me instruían. Y yo le decía: Dios, que jamás se me olvide esto. Que jamás se me olvide el ardor, la pasión y el fervor que tengo en este momento. Aun cuando ya pueda estar allá afuera, ya pueda estar y vivir el evangelio como yo quiero. Hoy el Señor honra y prepara. A lo largo de este tiempo he tenido que decidir. He tenido a veces que ser radical para permanecer y para estar. He tenido que dejar ir. He tenido que dejar de estar. Y me he tenido que incorporar. Pero he permanecido en el Señor hasta el día de hoy. Y la pasión y el amor que siento por Dios sigue siendo el mismo desde hace esos 7 años que llevo de haberlo conocido. Y mi compromiso con Él ha sido el sí y el amén.
Y después de este tiempo, yo le decía, Dios, yo sé que esto va a pasar. Es un proceso más. Y ayúdame a soportar, a aguantar, porque tú te vas a glorificar. Actualmente el Señor empezó a instruirme, a enseñarme y a enviarme. Y en el 2019, en marzo del 2019, aceptan mi evangelio y me dan las puertas abiertas para que viva mi amor al aire libre con Jesús. Y ese mismo año, en diciembre de ese 2018, el Señor me lleva a Corea del Sur a dar mi primer testimonio, ya para glorificar y dar la gloria al Señor. Y a pesar de ahí, y ahí fue donde todo continuó. Porque regresando, entramos en pandemia y el Señor pone salir a hacer misiones y a bendecir a mis vecinos. Porque habían muchos que estaban pasando crisis. Y empezamos a ir a bendecir a las personas con panitos y con cafecito, que era lo que más abundaba. En el 2021, Dios pone que tenía que establecer algún sitio, teníamos que tener alguna sede. Empezamos como el chat misionero, donde se agregaron, empezamos 2 amigas y se agregaron y terminamos 12, creo que éramos. Y cada vez el Señor nos enviaba a diferentes lugares. Dios nos dio la gracia para abrirnos puertas en asilos, en hospitales, en centros de rehabilitación, en calles. Pero me dijo que tenía que tener un sitio, un lugar, una sede. Y pasó un proceso de 6 meses donde Dios empezó a revelar el nombre, empezó a revelar para qué, con quiénes. Y nace de ahí Sinaí, Crecer, Educar Sinaí, que es una asociación que bendice a niños, jóvenes y adolescentes con capacidades diferentes. Pero en sí, la misión de esta es poder bendecir y evangelizar, contagiar y decir: el único que restaura es Jesús. Porque aquí te podemos dar muchas rehabilitaciones, muchos acompañamientos terapéuticos, pero el único que rehabilita y el que restaura por completo es Jesús. Porque eso fue lo que yo viví, porque eso fue lo que yo pasé. Yo pasé un proceso de terapias, de acompañamientos profesionales, y fueron importantes, pero el que dio restauración y vida de Dios fue Dios. Y esto me hace también recordar que en 2 Corintios 5:17 dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y desde el día en que yo decidí aceptar a Jesús, yo le dije: Dios, te entrego mi vida. Te entrego mi vida y lo que soy y lo que hago y lo que tengo. Me resistí por tantos años, pero hoy que estoy aquí delante de ti, aceptándote, no solo como mi Salvador, sino como mi Señor, entrónate en mi vida y enseñoréate en todo lo que tengas que enseñorearte. Y a partir de aquí, haz algo nuevo en mí, una nueva criatura, alguien que viva para ti, para tu gloria, para tu honra, para tu obra. Y el Señor se toma muy en serio las palabras de un hermano. Y aquí estamos haciendo lo que el Señor nos manda y yendo a donde el Señor nos dice y llevando
ese testimonio de amor y de restauración. Pero para eso nosotros tenemos que entregar. Y eso era lo que el Señor ponía para la mañana de hoy. Entregar en la cruz. La palabra también dice que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y con esa canción iniciamos. Yo le decía al Señor, tú haces todas las cosas tan perfectas y alineadas. Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero realmente Cristo vive en ti. Estás entregando tu vida totalmente a Jesús. Está siendo Él no solo el Salvador, sino el Señor de tu vida. Y es que en Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pero también hay Romanos 12:1. No sé si está. Yo olvidé mi teléfono el día de hoy por salir corriendo. Pero hay un pasaje donde dice que nosotros ofrezcamos como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Vivo, santo y agradable al Señor, porque esa es la verdadera adoración. Y para que el Señor pueda glorificarse, muchas veces nosotros tenemos que morir. A lo que nosotros querramos, a lo que nosotros deseamos, a lo que nosotros decidiéramos por nuestra cuenta, porque ya no nos mandamos solos. Porque ya no te gobiernas tú, sino que te gobierna el Señor. Y eso es una nueva criatura. Y eso es hacer el Señor de nuestra vida. El tener el compromiso con Él, el poder decirle, sí, Señor, aquí estoy. Pero le estás poniendo alguna condición a Dios. Estás agarrando y aferrándote a algo que Él no. Algo se está interponiendo entre la cruz y tú. Hay algo que no has clavado, hay algo que no has crucificado, hay algo que no ha muerto dentro de ti. Porque para glorificar el nombre del Señor, muchas veces tenemos que morir y tenemos que enfrentar y tenemos que afrontar y confrontar y pelear. Pero ahí el Señor se glorifica. Y de verdad, muchas veces nos va a tocar que tomar decisiones y oportunidades dejar ir. Yo desde hace 7 años he decidido por Cristo y sigo decidiendo por Él. Este año cumplí 7 años en mayo y yo le decía a Dios, quiero celebrar nuestro aniversario. Y era un día en el que yo anhelaba, desde que empezó este 2024, yo anhelaba y le decía, Señor, este año son 7 años. Este año son 7 años desde que te conocí, desde que llegaste a mi vida, desde que empezaste tu obra en mí, desde que conozco ese amor tan genuino, tan incondicional, tan falible. Y le decía, tengo que hacer algo para ese día. Y el Señor ha usado mucho a mi papi, a mi papá, para bendecirme. Él es el que actualmente nos dona las instalaciones donde está hoy la asociación. Pero también a través de él me dice, quiero regalarte un viaje. Y yo, no es necesario, papi. Y él, aunque no sea necesario, quiero hacerlo. Está en mi corazón dártelo. Y pasaron un montón de situaciones. Cuando fuimos a ver, me dijo, solo elegí este o este destino. Y cuando fuimos a la agencia, lo único que habían eran las fechas. Y adivinen ustedes qué fechas están las únicas disponibles. Coincidía totalmente los días que la estadía que iba a estar allá, el día que hace 7 años
le dije sí a Jesús. Y sentada ahí, solita, a la orilla de la playa, el Señor hace un tiempo me dio este anillo, donde recordaba mi compromiso con Él. Y ese día yo quería volver a recordar y a renovar mis votos con el Señor, porque sí, hacemos locuras por Dios, porque es nuestro amado, porque es nuestro amor, porque es nuestro perfecto y permanente amor. Y llevé la cajita donde saqué la primera vez este anillo. Y volvimos a hacer y volví a renovar mis actos y mi pacto de renuevo y de compromiso con el Señor. De decirle, sí, Jesús, aquí estoy para ti. De volver a ver donde todo empezó. De volver a voltear a ver la cruz y decir, ahí es donde estás. Ahí fue donde todo empezó. Y ahí fue donde yo también, ahí fue donde yo morí para que tú vivieras en mí. Y ha sido un tiempo donde yo sabía que Dios, terminando estos 7 años, porque fueron 7 años, donde tuvo que haber sido quebrada y transformada y moldeada mi vida. Tanto personal, espiritual, sentimental, social y familiar, laboral. En todas las áreas de mi vida el Señor tuvo que intervenir, pero tuvo que transformar. Y eso es lo que hoy cantaba y adoraba, y por eso me postraba, porque decía, esa es la obra que has hecho en mí. Esa es la transformación de obra que estás haciendo en mí y que seguirás haciendo en mí, pero que ya han pasado 7 años, pero donde yo vuelvo a decir sí. Porque una de las cosas en ese momento me decía Dios, y me sabía y me preguntaba, ¿volverías a decir que sí? Y hoy te pregunta el Señor, ¿volverías a decir que sí? ¿Volverías a decir que sí? Y yo le dije, sí, Señor, en ese momento. Y me volví a colocar en este anillo. Y hoy yo no sé qué tengas que hacer tú. Y oro para que el Espíritu Santo en este momento y durante este tiempo traiga revelación de qué es lo que tienes que hacer para traer de nuevo ese compromiso y ese sí a tu vida. En la palabra está. Y como dejé mi teléfono, no sé bien la pronunciación, pero hay una palabra del borde, y cuando los sacerdotes judíos usaban en los bordes del manto unos cordones, unos lazos blancos y azul, pero eso era signo y representaba, y cada vez que ellos caminaban o veían o los veían, representaban que eran sacerdotes. Y no solo eso, sino que representaban y recordaban los mandamientos del Señor. Bíblicamente está. En Números y en Deuteronomio se pueden ir y si desean ir a buscar. Pero hoy también el Señor sigue haciendo pactos con nosotros, sigue haciendo y renovando sus votos de amor con nosotros, sigue diciéndonos, ¿volverías a decir que sí? Te hace nuevamente esa pregunta, ¿volverías a decir que sí? ¿Aceptarías seguirme? ¿Aceptarías vivir este amor sin condición? Vuelves a decir que sí. Y yo fue un anillo, pero ustedes también. El Señor les muestre qué es lo que tienen que, de qué forma tienen que renovar esos votos de amor. Y volver a decir, Señor, aquí estoy sin condición, y aquí estoy muerto yo, morir a mí, y aquí estoy nada que decir esto no,
aquí no, por allá no, aquí. Porque esto será donde tú me envíes, como tú me envías y a los que tú me envíes, Señor. El compromiso con el Señor. Hoy Dios me trajo aquí para recordarles el compromiso con el Señor. Su compromiso de amor, ya que recuerden ese primer amor. Esas horas, esos momentos donde anhelaban regresar a la casa del Señor, donde anhelaban volver y empaparse en su presencia, degustar y degluir esa palabra, donde podían volver a tener esos encuentros una y otra vez con su Señor. Hoy el Señor quiere recordarles eso, quiere traer a memoria ese primer amor y volver a encender esa llama de su amor por Él. Y en Gálatas 2:20 dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Si ya no vives tú, también, y si tu compromiso está solo con el Señor, no tienes por qué, antes de tener compromiso en algún lugar o con alguna persona o en alguna circunstancia, tu compromiso es con el Señor. Porque lo que ahora vivimos, ya no lo vivimos para nosotros, ya no lo vivimos para nuestros placeres, para nuestros gustos y para nuestro encanto. Lo vivimos, y si lo vivimos para el Señor. Eso es lo que dice Gálatas. Lo vivimos para el Hijo de Dios, por la fe en el Hijo de Dios. Ahora, todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, a dónde vamos, cómo nos vestimos, qué comemos, qué hablamos, con quién nos relacionamos, a quién vamos, todo con el pensamiento que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y que por Él voy, y que por Él doy, y que por Él hablo, y que por Él estoy donde estoy. Y esa es la convicción que deberíamos de tener. Pero más que convicción, el amor y la pasión que hoy se vuelve a encender por el Hijo de Dios. Y Dios no es que lo hagamos por eso, pero Dios honra y recompensa, bendice y levanta. A través de que mis primeros años fueron los más difíciles, los más duros, quizás los más dolorosos del Evangelio. Después el Señor nos permite abrir esta asociación y en diciembre del año pasado, del 2023, dan un reconocimiento, 2 reconocimientos de la mayor condecoración en Ciudad Vieja, Zacatepeques, de parte del alcalde, donde honra y dice lo que públicamente se está haciendo. Pero la cosecha y el aceite y el trabajo se inició, donde todo inició fue en aquel cuarto, en aquella bodega, donde yo clamaba, rogaba, oraba, pedía instrucción, guía, amor y fortaleza de Dios. Y de ahí nos saca y levanta nuestra cabeza delante de nuestros angustiadores. Porque como les digo, yo recibí crítica y opresión, sitio de todos lugares, incluso en las redes sociales. Me escribían y decían: sos una malagradecida porque tal y tal te sanó y mira ahora dónde estás. Pero el reconocer que el Señor murió y resucitó, y por tener una relación conmigo, vale y valía el que yo pudiera soportar todas esas críticas. Y en Mateo dice eso: bienaventurados
los que son criticados por mi causa. Tal vez no lo viví como en el pasado, pero viví un sitio en algún momento y que fue bastante difícil a través de las personas. Pero Dios levantó mi cabeza delante de mis angustiadoras y puso en presencia de mí esos deleites. Y hoy el alcalde reconocía y públicamente daba su discurso. Yo le decía: Señor, esto no es honra para mí, esto es gloria para ti, porque hay una persona cristiana, hija de Dios, representante tuya, que está haciendo las cosas bien, que está haciendo las cosas por ti. Porque el tener este espacio en Sinaí, me dicen: ¿qué es Sinaí? Personas que se acercan: ¿y qué es Sinaí? Y eso me da la gracia para hablar de la palabra del Señor. Y escribí una frase que orando el Señor me ponía. Y dice: porque cuando Dios entreteje nuestro dolor con su gloria, es ahí donde se forma la túnica de color. Si han leído Génesis, saben a quién me estoy refiriendo. Para tu promoción, pero para la gloria de Dios. Cuando nosotros no podemos cambiar muchas veces nuestra historia, lo que hemos pasado, lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado, lo que nos ha tocado que vivir. Pero en las manos de Dios, nuestra historia se transforma. Él la transforma. Y todo lo que hemos vivido en sus manos es para glorificar su nombre. Y es esa túnica de color, cuando entreteje nuestro dolor y su gloria, es esa túnica de color para glorificar el nombre del Señor que sale. Yo quizás no pude, y muchas veces decía: ¿por qué me pasó a mí esto? Pero hoy el Señor ha usado lo que yo viví para poder Él fundar esta asociación y que muchos a través de esta conozcan de Él. Porque no pudo cambiar mi historia, pero se la entregué y se la di en las manos de Dios, y ahí fue donde cambió. Ahí fue donde la verdadera historia empezó y donde todo transformó. Porque Él la transformó, y solo Él es capaz de transformar nuestra historia. Solo Él es el capaz de transformar nuestro dolor en gloria, nuestra enfermedad en gloria, nuestra situación en gloria, nuestro caos para su gloria. Pero todo se necesita también de nuestra parte, de decir: yo entrego y yo estoy aquí para ti, Señor. Y me encanta un libro, y esta vez, este año, todos los años lo leo, lo vuelvo a empezar a leer, y esta semana leía, y dice textualmente, se los voy a leer, y dice: cada aceptación de su voluntad se transforma en un altar de sacrificio, y en cada redención y abandono de nosotros mismos a su voluntad, los lugares altos a los cuales Él desea llevar a cada hijo suyo. El Señor nos está queriendo llevar. El Señor nos está impulsando a llevar. El Señor nos está motivando a ir. Pero tenemos que dejar todo sobre el altar. Y con esto voy a terminar, porque realmente las cosas, para los que amamos a Dios, todo obra para bien. Romanos 8:28, que ha sido uno de mis versículos desde que empecé a leer la palabra favoritos, porque yo decía:
todo lo que pasó será transformado y será para bien. Todo lo que pasó será transformado y será para bien. Y es una que otra y otra y otra vez me repito, porque batallas siguen habiendo, cosas siguen pasando, pero la diferencia entre el ayer y hoy, entre antes y el ahora, es que ahora conozco al Dios restaurador, guía y consolador, el que me levanta una y 1000 veces más, el que tensa mis brazos, el que me levanta, el que me fortalece, el que me guía y el que me sostiene. Y hoy sí, con este pasaje cierro. Y ciertamente, pásame el cuadro, por favor. Ciertamente, pastor, vienen personas del norte, del sur, del este y del oeste a esta bendita y sagrada casa. Pero aún hay una condición, y es que no todos hemos puesto todo sobre el altar. Pero esta iglesia, si algo es de reconocer y de sentir y de percibir y de declarar, y si algo se tienen que gloriar, es de la compatibilidad, del amor y del fervor que muchos tienen. Y eso es lo que representa estas llamas. Yo orando por este día, una madrugada el Señor me dio esta imagen y me dijo que la plasmara en este lienzo. Definitivamente, Iglesia Gracia, viene un nuevo tiempo. Y vienen más personas. Pero ¿cómo van a ver y cómo van a venir viendo la pasión y el ardor y el fuego de Dios que arde en esta casa por ese altar que se ha derramado, por ese sacrificio que se ha plasmado en ese altar? Hay fuego de Dios aquí. Hay corazones encendidos aquí. Hay avivamiento aquí. Pero hoy también Dios les viene a recordar que hay unos que no han colocado todo sobre el altar. Y que no solo vienen hijos nuevos, no solo vienen personas nuevas que se unan para las visiones y las misiones que tiene pronto y para lo que viene, para todo lo que viene, sino que también por los hijos que se han ido. Ustedes saben, ustedes han sido conscientes, o tal vez ahorita en la mente de alguno de ustedes está pensar en alguien y recordar a alguien que antes estaba aquí, que hoy no está. Y por eso el Señor me daba la palabra de Hechos 12. Hechos 12, y esto era donde la iglesia se estaba levantando, pero estaban sitiando y estaban arrestando. Habían arrestado a Jacob, habían matado a Jacob y arrestaron a Pedro. En en Hechos 12, nos podemos ubicar en Hechos 12 si ustedes quieren leerlo ahí, pero para darles ese contexto, estamos en ese entorno. Y dice, y eso sí se los quiero leer contextualmente, del 5 al 15. Y dice: pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio,
Este dormía entre 2 soldados sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Dijo además el ángel: vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo, y el ángel añadió: échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se abrió por sí solo y caminaron unas cuadras, y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, también llamada Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Llamó a la puerta de la calle y salió. Al responder una criada llamada Rode, al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo en sí a abrir. Pedro está a la puerta, exclamó. Estás loca, le dijeron. Ella insistió en que así era, pero los otros decían: debe de ser un ángel. ¿Y por qué leo este contexto? Porque mi amiga aquí presente no me dejará mentir. El sábado para domingo yo tuve un sueño donde palpablemente me repetían Hechos 12. Y yo le dije: no sé qué representa Hechos 12, pero siento que no es para ahorita en la mañana. Y orando por esta casa, viniendo aquí al aniversario de los 12 años, el Señor me dice: la palabra es para aquí, es para acá. Y al final de lo que compartió el pastor, hace esta invitación, y yo le dije: Dios, es para esta casa y para este tiempo el que lo puedo compartir. Y quiero hacer un renombre en esto, porque si estudiamos, y quiero darles un contexto así rápidamente, que en el versículo 8 dijo además el ángel: vístete y cálzate las sandalias. En otra versión dice también: cíñete. Así lo hizo, y el ángel añadió: échate la capa encima y sígueme. Y tenemos que saber que el cinturón en la Biblia es un símbolo de preparación, fuerza y protección. Y los pies, que necesitaban estar bien protegidos para avanzar en la batalla. El calzado nos permite llevar las buenas nuevas del evangelio a cada lugar. Y un manto representa la unción y el poder del rey. Y aquí le menciona los 3. Y porque muchas veces, y por eso es la segunda parte de lo que hoy agrego a este arte que el Señor me dio a través de esta palabra, porque iglesia, muchos de los hijos se han desanimado por las circunstancias que han pasado. Pero como iglesia tenemos que levantar ese clamor y fervor a Dios y clamar por nuestros hermanos, por nuestra familia. Y quizás Pedro ya estaba decir, bueno, tal vez no rendido, pero sí resignado. Se había quitado, ya no tenía el cinto que le servía para dar esa protección y fuerza. Ya no tenía las sandalias, porque él pensó: quizás ya no puedo ir y compartir esas buenas nuevas. Y todavía le dice: ponte el manto y sígueme. 3 cosas que hoy el Señor nos está diciendo: por qué clamar, por qué orar,
¿Y por qué reclamar en bendición por lo que Dios ya pagó y por lo que Dios ya hizo? Entonces, no solo nuevas personas que se unan a los proyectos y a las visiones que tienen, sino que los hijos también que antes estaban, que sean tocados y por nuestro clamor y oración que puedan regresar. Pero los que estamos hoy aquí tenemos que levantar ese clamor y ese fervor a Dios, y eso es lo que representa. Esto es lo que representa. Tenemos que estar comprometidos, y tienes que estar comprometido primeramente no solo con Dios, sino que contigo mismo, con el servicio y con el privilegio que te dan de estar en esta casa y sirviendo aquí, sino que también con tu familia congregacional y con tu iglesia, con los tuyos, con tus hermanos. Y entregar en este altar todo lo que tengamos que entregar. Y de esa manera será la forma de que otros puedan sentir el calor y la llama ardiendo del Señor. Y eso va a ser lo que va a llamar la atención para atraer a más. Prepárate, iglesia. Ruega, iglesia. Clama, iglesia. Levanta ese clamor ferviente. Pero no solo por los nuevos, sino que también por los que estaban. Y hoy el Señor te hace esta pregunta. Vuelves al lugar donde todo empezó. Vuelve al día en el que me dijiste que sí. Y no sé si está esa canción, pastor, que le haría para... Y vamos a adorar, vamos a escuchar esa letra de esa canción, que tal vez es bastante antigua, pero dice: si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, llévame donde todo empezó, al lugar de nuestro encuentro. ¿Cuál fue tu lugar de encuentro? ¿A dónde hoy Dios te va a llevar? Te va a regresar. Hoy estás aquí porque Dios quiere volverte a llevar a ese lugar del encuentro de tu primer amor. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro.
llévame a la cruz, llévame a la cruz. Solo allí hay restauración, solo en ti renuevo mi amor. Solo allí hay restauración, solo en ti renuevo mi amor. Llévame a la cruz, llévame a la cruz, amado amigo, acércame, yo te Llévanos a la cruz, Jesús. Llévanos a la cruz y al lugar donde todo comenzó. Llévanos al lugar, aquel rincón de nuestro encuentro. Aquel rincón donde no importaba nada más. Aquel rincón donde éramos solo tú y yo. Aquel rincón donde no importaba nada. Hoy se caen argumentos. Hoy se caen argumentos. El por qué no te puedo decir que sí. Hoy no hay condiciones. Hoy votamos y derribamos esas condiciones. No hay nada que se interponga entre Jesús y tú. Hoy caen los argumentos y caen las cosas que puedes decir no, por eso no. Hoy el Señor nuevamente se está parando delante de ti. Y te dice, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vuelve a verme a mí. Fija tu mirada en mí. Vuelve a verme solo a mí. Y regresa. Y hay un clamor y hay un amor y un ruego del Padre en esta mañana por sus hijos, por el regreso de sus hijos. Y nuevamente se vuelve a presentar delante de ti. Y puedo ver cómo el Jesús se para delante de ti y extiende tu mano y te dice: ¿aceptas? ¿Me vas a dar tu sí? Levanta un clamor, iglesia. Levanta un clamor por tus hijos, por los hijos de Dios. Porque hay reconciliación. Levanta un clamor, iglesia. Clama por tus hijos. Clama por tus hijos. Clama por tus hijos. El Padre está clamando, está llamando, está rogando por sus hijos. Unámonos a ese clamor. Unámonos a ese ruego. Trae a la mente. Dios está poniendo a personas específicamente en la mente. Y clama por ellas, por ellos. Clama, iglesia, porque hay reconciliación. El corazón de Padre grita, el corazón de Padre llama, el corazón de Padre clama.
clama por sus hijos. Y tú que estás ahí, acéptalo. Acéptalo y vuelve a decirle sí. No solo hay personas que están aquí, sino que también por los que están y verán esta transmisión. Y vuelve a Dios a presentarse como un caballero, pero cálida y con su presencia delante de ti. Te dice: ¿me dices que sí? ¿Me dices que sí? Aquí estoy para ti. Y siempre he estado, aunque has dudado. Yo siempre he estado. Yo siempre he estado. Mis brazos están abiertos. Mis brazos están abiertos para ti. Cuánto te he extrañado. Cuánto te anhelo. Cuánto anhelo volver a pasar esas horas de intimidad y de amor contigo, donde no mirabas la aguja del reloj, donde no mirabas la situación, donde me mirabas solo a mí, donde mirabas solo y te envolvías y te fortalecías solo en mi amor. Las circunstancias han querido robar nuestro amor. Han querido decirte que no te amo, que no te cuido, que no estoy, pero estoy para ti. Y hoy me presento delante de ti nuevamente y decirte: ven, 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 hijo, ven, hija, ven. Yo te llamo por tu nombre nuevamente. Te llamo por tu nombre nuevamente. Te llamo por tu nombre nuevamente. Hoy toma mi mano y regresemos donde todo empezó, donde todo comenzó. Ese lugar de nuestro encuentro, ese lugar donde éramos solo tú y yo. Que el fuego del Señor que arde en nuestro interior aviva en el nombre de Dios y enciende aún esos leños secos, porque cuando el leño está seco es cuando más prende y cuando más rápido prende la leña. Y aquí hay un fuego del Señor de algunos y hay un fuego que arde. Y que aún por ese fuego y por tu clamor, otros encenderán y se contagiarán. Gracias, Señor. Yo te doy gracias, Jesús.
Gracias, Señor, y me postro delante de ti, me arrodillo delante de ti por tus hijos. Gracias porque hubieron hijos, Señor, que hoy regresaron, que hoy nuevamente los envolviste en tu amor. Y yo te doy gracias, Señor. Gracias por ese corazón de padre. Gracias por ese corazón tan lleno de amor hacia tus hijos. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, 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 Padre. Gracias, Hijo. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Porque recordemos, iglesia, que sí, en los postreros días vendrá una gloria mayor por la misericordia del Señor, pero también que muchos de los hijos, del amor de los hijos, se iba a enfriar. Y hoy necesitamos aferrarnos y ver lo que el Señor nos está diciendo, nos está pidiendo. Pero cómo mantenemos esa llama encendida, solo yendo a donde todo empezó y recordando que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y que mi amor y fervor y pasión por Él es el fuego que va a encender a los demás. Que el Señor te bendiga, iglesia. Y estaré expectante, porque Dios me dará la oportunidad de ser un testigo ocular de lo que pasará. No cabe duda que la palabra de Dios hoy ha hablado a tu corazón. Yo quiero exhortarte a que sigas buscando de Dios, y que si en este caso tú puedes visitarnos, serás bienvenido en nuestra iglesia. Ahora, si no puedes por el factor distancia, pues síguenos en nuestras redes sociales y en este canal. Comenta, danos un like y aparte de eso, compártelo con tus amigos y con tus seres queridos. Eso nos va a ayudar a llegar a más personas. Ahora, si el Señor te ha puesto en tu corazón ayudar a este ministerio, aquí abajo está pasando el número de cuenta de la iglesia. Así que esta semana espero en el Señor que sea una semana de gran bendición, donde tú vas a ver la mano de Dios obrando en cada una de tus necesidades. Pero recuerda, es muy importante buscarle solo a Él. Así que el Señor te bendiga y recuerda, vivamos para Cristo. Dios te bendiga.